Cuando crucé la puerta de aquella casa, pensé que lo peor que podía encontrar eran ratas o polvo acumulado, pero estaba equivocado. La primera noche escuché pasos en el pasillo, aunque estaba completamente solo. La segunda noche desperté, con alguien sentado sobre mi pecho, una sombra con ojos negros que me robaba el aire. Y para la tercera noche, ya no era mi voz la que hablaba en la oscuridad. Todo lo que voy a contar ocurrió dentro de esas paredes, y juro por mi vida que nada de esto es inventado. Esta es la historia real de la casa poseída. Creí que lo peor había pasado, que las voces, las sombras y las apariciones eran el límite de lo que aquella casa podía hacerme. Me equivoqué. Aquello apenas había sido el principio. Los días se volvieron interminables. La luz del sol parecía extinguirse antes de entrar por las ventanas, como si la casa filtrara la claridad y me obligara a vivir en una penumbra perpetua. No importaba cuántas lámparas encendiera, las bombillas chisporroteaban, se apagaban solas o explotaban, dejándome rodeado de vidrios rotos. El frío era constante, un frío que se metía en los huesos y no me abandonaba aunque me envolviera en mantas. Intenté mantener la cordura anotando todo en un cuaderno. Allí registraba cada ruido, cada sombra, cada palabra escrita en los espejos. Pensaba que quizá algún día aquello serviría como prueba de que no estaba loco, pero pronto el cuaderno empezó a llenarse de frases que yo no recordaba haber escrito. No puedes escapar, eres nuestro, el sótano espera, el sótano, siempre el sótano. Una noche escuché golpes secos que provenían de allí abajo, como martillazos contra la piedra. Bajé con la linterna en mano, temblando, y vi la trampilla de hierro abierta de par en par. El aire que salía de allí era tan gélido que me entumeció los dedos al instante. Me acerqué unos pasos, y de la oscuridad surgió un sonido metálico. Cadenas arrastrándose, seguidas de un lamento humano, tan real que me heló la sangre. Retrocedí, pero entonces la linterna se apagó. La oscuridad era absoluta. Sentí que algo subía las escaleras hacia mí. Podía escuchar su respiración, podía sentir su peso en cada peldaño. Corrí a tientas hasta la puerta, la cerré de un portazo y coloqué un mueble contra ella. Pasé el resto de la noche sentado frente a esa puerta, con un cuchillo en la mano, convencido de que en cualquier momento aquello iba a atravesarla. No fue la última vez que sucedió. Cada noche, los golpes desde el sótano se hicieron más violentos. Una madrugada, la puerta vibró como si algo quisiera derribarla. El mueble se movía solo, empujado desde dentro. Yo gritaba desesperado, pero no había nadie que pudiera escucharme. La casa estaba aislada, rodeada de bosque, y el pueblo más cercano quedaba a varios kilómetros. Comencé a tener visiones incluso de día. Mientras caminaba por el pasillo, veía figuras reflejadas en los espejos que no eran las mías. Hombres y mujeres con rostros desfigurados, algunos con sogas en el cuello, otros con heridas abiertas. Se quedaban mirándome fijamente, como acusándome de ocupar un lugar que no me correspondía. Lo peor sucedió una tarde, mientras trataba de dormir un poco. Desperté de golpe, incapaz de moverme. Sentí un peso sobre mi pecho, una presión que me cortaba la respiración. Abrí los ojos y vi una figura sentada encima de mí. Una mujer de cabellos largos y desordenados, piel grisácea y ojos completamente negros. Su boca se abrió lentamente, y de ella brotó un grito agudo, tan penetrante que sentí como me sangraban los oídos. No sé cómo logré liberarme. Recuerdo que recité una oración que mi abuela me enseñaba de niño, y de pronto la figura desapareció. Quedé jadeando, con lágrimas en los ojos, consciente de que algo mucho más oscuro que simples fantasmas habitaba esa casa. A partir de ese momento, comencé a comprender la magnitud de mi error. Aquello no era un simple lugar embrujado, era un portal, un pozo profundo de sufrimiento y odio que atrapaba a cualquiera que osara vivir entre sus muros. Lo entendí claramente la noche en que la voz volvió a hablarme, más fuerte que nunca, más nítida. La voz que me ordenó bajar al sótano no sonaba como algo externo, resonaba dentro de mi cráneo, haciendo eco en la parte más profunda de mi mente. Mi cuerpo temblaba, pero una fuerza casi hipnótica me empujaba hacia la puerta cerrada. Me dije a mí mismo que no obedecería. Apilé más muebles contra la entrada, tratando de convencerme de que la madera y el hierro podrían mantener fuera a lo que quiera que viviera abajo. Aún así, aquella noche desperté de pie frente a la puerta sin recordar cómo había llegado hasta allí. Mi mano estaba en la manija. Algo me había sacado de la cama y me había guiado como a una marioneta. Solo en el último segundo recuperé el control, empujándome hacia atrás y desplomándome en el suelo entre lágrimas.
Eso fue el comienzo de mis episodios de sonambulismo. Varias veces desperté en lugares peligrosos, la cocina con un cuchillo en la mano, el pasillo de arriba justo al borde de las escaleras. Una vez incluso afuera en el bosque, con los pies descalzos, caminando hacia la casa como si me hubieran convocado. Cada vez me sentía menos yo mismo. Mi reflejo se veía más delgado, más pálido, mis ojos más oscuros, como si algo me estuviera absorbiendo la vida lentamente. Llamé a un viejo amigo, Arturo, un hombre en quien confiaba más que en nadie. Siempre había sido escéptico respecto a lo sobrenatural, pero cuando oyó el pánico en mi voz, condujo hasta aquí para visitarme. Al principio se rió nerviosamente de mis historias, pero la sonrisa desapareció cuando entró. «¿Por qué hace tanto frío aquí?», murmuró, frotándose los brazos. Vi cómo su expresión cambiaba mientras el silencio nos oprimía. Incluso él, el racional, admitió que sentía como si alguien los estuviera observando desde cada rincón. Esa noche, mientras estábamos sentados en la sala, los susurros comenzaron de nuevo. El rostro de Arturo se puso pálido. Él también los oyó. Las voces se hicieron más fuertes hasta formar un coro. Abajo, abajo, abajo. Entonces vino el estruendo. La puerta del sótano estalló con tal fuerza que los muebles que la bloqueaban volaron a un lado como si una explosión los hubiera arrojado. Arturo gritó. Le agarré del brazo y los dos nos quedamos mirando cómo la negrura al fondo de las escaleras parecía expandirse, devorando la luz. Algo estaba subiendo. Lo primero que nos golpeó fue el olor. Carne podrida mezclada con tierra húmeda. Luego apareció el contorno de una figura. No del todo sólida, no del todo humo. Sus ojos brillaban débilmente en rojo, y cada paso que daba hacía temblar la casa. Arturo y yo salimos corriendo. Nos encerramos en un dormitorio de la planta alta, empujando la cama contra la puerta. Afuera, en el pasillo, se oía el sonido de garras arrastrándose por las paredes. Después silencio. Pasaron horas antes de que nos atreviéramos a mover la cama otra vez. Cuando finalmente abrimos la puerta, la casa parecía intacta, como si no hubiera pasado nada. Pero lo sabíamos. Arturo se fue al amanecer, negándose a quedarse ni un segundo más. Me suplicó que me fuera con él, pero algo, orgullo, terquedad o la misma casa, me mantuvo arraigado. «Si te quedas, te matará», me advirtió. Quizá la muerte habría sido más benigna que lo que me esperaba. La casa aprendió mis ritmos. Sabía cuándo bajaría la guardia, cuando el cansancio haría que mis párpados se volvieran pesados, y atacaba con la precisión de un depredador. Hubo noches en las que juraría que el suelo respiraba bajo mis pies, inhalando con un sonido lento y cavernoso, y exhalando un frío que olía a funerales viejos y tierra húmeda. Para entonces mi cuerpo era un mapa de pequeñas violencias. El moretón en forma de media luna en la cadera donde me habían empujado contra una pared en la oscuridad. Las marcas en las puntas de los dedos por arañar los marcos de las puertas. La larga línea pálida que corría por mi garganta donde dientes habían encontrado piel, solo que no dejaron sangre, sino un parche crudo y adelgazado como si algo hubiera intentado tallarme un nombre. Dejé de contestar llamadas. El timbrazo hacía que la casa se retorciera como si la hubiera perforado. Gente importante empezó a desaparecer de mi vida. Los amigos dejaron de aparecer después de aquella primera visita. Arturo llamó una vez y dijo que se había mudado de nuevo a la ciudad. Tenía sus razones, dijo, con un filo que nunca le había oído antes, como si lo que había visto hubiera reescrito la forma de su valentía. Mi hermana mandó mensajes al principio. Luego dejó buzones de voz con tonterías de nana sobre fiestas y cosas normales. Nunca devolví las llamadas. En cambio, observaba. Observaba cómo las cortinas se movían sin viento, cómo los cuchillos del cajón se alineaban con las puntas apuntando hacia mí, cómo los cuadros en las paredes se inclinaban, siempre sutilmente, como si giraran el rostro para mirar hacia otro lado. La casa me estaba enseñando un idioma, y su gramática era violencia y silencio. Una vez, en un arrebato de algo entre ira y desesperación, coloqué una cámara en el pasillo. Quería pruebas, algo que pudiera mostrarle a alguien, cualquier cosa para decir, ¿ves? Esto es real. Las imágenes que grabó la noche en que la cámara estuvo allí me provocaron un nuevo tipo de pánico. A las 0300, el encuadre parpadeó. Las sombras se amontonaron en las esquinas como tinta derramada. El sensor de temperatura en la grabación cayó bruscamente. El aliento empañó la lente aunque el termostato marcara 20 grados 2 minutos antes. Una silueta se deslizó desde la boca del pasillo como humo que arrastra los pies. Se detuvo, giró, y por un instante hubo una figura en la puerta.
un cuerpo encorvado, manos en las rodillas, cabeza caída. Entonces el audio de la cámara captó un sonido que nunca olvidaré. 100 pequeñas voces cantando, no en palabras que conociera, sino en una cadencia que coincidía con el chasquido de huesos. La figura levantó la cabeza. No era el cadáver encorvado que esperaba. Era un espejo. El reflejo en la superficie negra y brillante de la mesa del pasillo mostró mi rostro, pero envejecido, con ojos que se habían vuelto un vacío pulido. Vi hasta el amanecer. No pude dejar de verlo. Sea lo que fuere la casa, sea en lo que se había convertido, había sido paciente. Había tejido una paciencia a mi alrededor como una trampa. Si las noches estaban llenas de asaltos, los días traían sus propios tormentos. Me encontraba obligado a realizar tareas que al principio parecían insignificantes. Barrer el mismo suelo durante horas hasta que las manos me sangraran. Repetir frases sin sentido en voz alta hasta que mi garganta gritara. Colocar objetos en conjuntos y luego derribarlos con el dorso de la mano, una y otra vez, hasta que alguna cuenta invisible quedara satisfecha. La compulsión me poseía sin advertencia. Me quedaba de pie en la cocina, de pronto llorando, y realizaba rituales que nunca había aprendido. Acciones que en otros contextos se habrían descartado como manía, pero aquí eran traducciones de un vocabulario anterior al lenguaje. Una vez, la compulsión me llevó al ático. No había subido allí desde el primer día, pero aquella tarde me encontré subiendo la escalera como impulsado por el pulso de un segundo corazón. El ático era una catedral de polvo y cosas olvidadas. Cajas se hundían bajo el peso de objetos cuyos dueños hacía mucho se habían vuelto historias. Allí, escondido bajo una manta raída, encontré un libro distinto a cualquier otro. Su tapa era de piel y estaba cálida bajo mis palmas a pesar del frío del ático. Las páginas no eran papel, sino algo resbaladizo y fino, como piel curada. Y la caligrafía interior era un garabato apretado y febril que reptaba por la página con ritmo de serpiente. Al principio leí en voz alta para tranquilizarme. Las palabras reordenaban la gravedad. Parecía que cada frase movía los muebles de mi caja torácica. El libro registraba nombres, cientos de ellos, algunos tachados, algunos rodeados, algunos subrayados. Junto a muchos nombres había números que podrían haber sido fechas, o podrían haber sido otra cosa, cuentas. Al final de una columna, garabateada con una mano pesada que presionó a través de la página, había una frase que me subió la bilis a la garganta. Recordamos tomando. Cerré el libro de un golpe y lo lancé contra la pared lejana como si pudiera arrojar la idea fuera de mí. Aquella noche, la casa me contó en su susurro, uno más. La cuenta en mi horror despierto se había convertido en palabras sobre papel que me marcaban como un peaje. Los días se desdibujaron. Dejé de medir las horas por los relojes. Empecé a medirlas por fenómenos. El momento en que las luces se apagaban inexplicablemente, el instante en que el espejo se empañaba con palabras, la hora exacta en que sonaba una sola nota de violín desde algún lugar abajo, una nota perfecta que coincidía con el sollozo de un niño. Con el tiempo, la casa aprendió a imitar las voces de quienes amaba. La voz de mi madre se convirtió en un arma, suave, seductora, prometiendo perdón. La risa de mi hermana se volvió en el siseo de una serpiente detrás de mi oído. Una vez, en una hora particularmente cruel, la casa imitó la voz de Arturo tan perfectamente que abrí la puerta trasera para encontrar nada. El viento cerró la puerta de golpe tras de mí. El patio y la carretera más allá yacían vacíos, convertidos en una mancha negra. De donde vinieran esas voces, nunca eran culpables de la manera en que lo es un ser humano. Eran imitaciones magistrales que la casa usaba para minar mi confianza en cualquier realidad que se extendiera más allá de sus dientes. Hubo momentos de resistencia. En una de mis noches menos lúcidas conduje hasta la parroquia en el borde del pueblo y rogué a un sacerdote, un hombre mayor, llamado Padre Miguel, que viniera conmigo. Vino una vez, lento y receloso, impulsado quizá por la tosudez que acompaña a quienes creen que el mal es algo tangible que se puede enfrentar. Cuando entró, el aire se nubló y su rosario saltó de entre sus dedos y se rompió como un cristal frágil en el suelo. Rezó las oraciones como la gente repite instrucciones en los simulacros, frases precisas pronunciadas con cadencia. Por un latido funcionó. La casa retrocedió como un perro tirado del fuego. Los susurros se suavizaron. Las puertas que habían estado trabadas cedieron. La frente del Padre Miguel estaba perlada de sudor. Pronunció que el lugar era antiguo, más antiguo que los registros parroquiales,
que algunas casas recordaban antes de que los vivos registraran sus historias. Pero los rituales tienen un costo. El padre Miguel se fue después de la primera noche, tras decirme en palabras vacilantes que había visto rostros en el yeso y que uno de ellos le había mirado con reconocimiento, como alguien que llevaba mucho tiempo enseñando su lección. Dijo en voz baja: «Esta casa no es solo una casa, es un almacén, se alimenta de ser notada». Se negó a volver. Después de que se marchó, la casa escaló. Empezó a quitarme cosas valiosas para demostrar que podía tocarme en cualquier lugar. Una mañana desperté y encontré las fotografías de mi hogar dispuestas en un anillo en el suelo del pasillo, los rostros recortados limpiamente de las fotos, dejando solo oscuridad en su lugar. Las paredes mismas comenzaron a llorar, finas vetas de un fluido negro que secaba con olor a hierro. Encontré una de mis camisas doblada y puesta sobre la trampilla del sótano como si fuera una ofrenda. Una tarde, la compulsión llegó a su punto máximo. Me desperté con el sol ya abajo, la casa zumbando con la expectativa de una tormenta que nunca llegó. Se oyó un sonido desde el sótano, una canción baja como una nana cantada bajo el agua. Mis manos se movieron antes de que pudiera detenerlas. Me encontré en la mesa de la cocina, el mismo libro abierto frente a mí. Mis dedos siguieron nombres que no recordaba haber escrito. La habitación pareció girar sobre su eje. Al final de la página, mi caligrafía se había convertido en una sola frase repetida una y otra vez, hasta que la tinta casi desgarró la página. «Estamos listos». Aquella noche, algo subió las escaleras. No se movía como se mueven los seres vivos. Se arrastraba en la geometría, por los ángulos entre las tablas y las costuras del papel pintado. Visitó cada cuarto como si tomara inventario. El sonido que producía era como viento en la cubertería. Cuando llegó a mi puerta se detuvo, y algo parecido a una llave giró en el mundo. Una presión se acumuló detrás de mis ojos, como una mano forzando mis párpados a abrirse. No pude cerrarlos. En la puerta había una figura no totalmente formada, una sugerencia de persona tejida de sombra y de memorias de antiguos duelos. Dio un paso adelante, y por donde pasó el aire se enfrió y las luces se atenuaron. La cosa habló sin mover la boca. La voz era a la vez masculina y femenina, más vieja que la memoria, y dijo mi nombre de un modo que sonó a bendición y veredicto. «Has sido contado», dijo. «Hemos estado esperando. No pretenderé tener coraje que no tuve». Intenté luchar. Recité oraciones, supliqué, rogué. Golpeé mis palmas contra el suelo como si con ello pudiera interrumpir el ritmo que medía. Respondió con risa, larga, paciente y totalmente indiferente a mis súplicas. La risa se hinchó hasta llenar la casa, hasta que incluso las paredes parecían sonreír. Cuando la cosa llegó a mí, se inclinó. Pude sentir el frío como una corriente desde una tumba. Alargó algo, no con manos, sino con un deseo que dolía más que cualquier toque. Y habló en mi mente no con palabras, sino con imágenes. Habitaciones apiladas como costillas, nombres como cosechas, un gran libro de cuentas escrito con otra mano. Gusté a hierro y a pan viejo. Olí lana mojada y el miedo de un niño. Luego, de manera breve e inefable, sentí un tirón en un lugar pequeño y privado bajo el esternón, como si algún pescador paciente hubiera clavado el cebo y finalmente notado un tirón. No fue suficiente para arrancarme de mí mismo, pero sí para mostrarme lo que deseaba la casa. Al llegar la mañana, yacía en el suelo de la sala como si me hubieran llevado hasta allí. El libro yacía abierto a mi lado, y bajo la última palabra mi mano había escrito otra, en letras que no recordaba haber formado. Comienza. Supe entonces que no podía quedarme y no podía marcharme. La casa había reclamado el perímetro de mi vida. Lo único que quedaba era elegir los términos en los que continuaría la toma, y supe, con una claridad que sabía a bilis, que lo que viniera después no sería simplemente más ruidoso o más frío, sería íntimo. Empecé a prepararme. Antes pensaba que la locura se colaba como el agua, filtrándose despacio hasta que te dabas cuenta de que tu casa se estaba ahogando. Pero cuando llegó la última noche, supe que la locura también podía caer como un martillo. Repentina, absoluta, partiendo la realidad en dos de un solo golpe. La casa se había inquietado. Cada pared latía como si un corazón golpeara detrás del yeso. Las ventanas sudaban una humedad que sabía a cobre. Los espejos ya no esperaban a la oscuridad. Incluso a plena luz del día me mostraban caras que no eran las mías. Máscaras retorcidas de dolor, ojos ajenos clavados en mi propio reflejo. Las cubrí todas con mantas, pero aún así sentía las miradas presionando a través de la tela.
Dormir se había vuelto imposible. Durante 3 noches vagué por los pasillos como un prisionero que recorre su celda. Los susurros se habían afilado hasta convertirse en órdenes. Ya no persuadían, exigían. Únete, arrodíllate, da. Cada palabra perforaba mi cráneo hasta que resultaba imposible pensar en otra cosa. Al 4.º día sin descanso, me di cuenta de algo terrible. Empezaba a desear lo que ellos querían. Una parte de mí anhelaba abrir la puerta del sótano, entregarse a lo que esperaba abajo. Se sentía como alivio, como deslizarse en agua tibia después de un frío interminable. Luché contra ese impulso con todo lo que me quedaba. Quemé el extraño libro que había encontrado en el ático, aunque las llamas chisporrotearon y escupieron chispas verdes como si aquello se resistiera a ser destruido. Llevé sal en los bolsillos, murmuré oraciones, hice símbolos en las tablas del suelo con un cuchillo. Pero la casa solo se rió. Aquella noche llegó la tormenta. La tormenta no llegó como lo hacen las tormentas naturales. No hubo trueno que la anunciara, ni viento que sacudiera los árboles antes de la lluvia. Comenzó con un silencio tan espeso que pensé que el mundo se había silenciado. Entonces cayó la primera gota, no sobre el tejado, sino dentro de la casa. Una perla de agua, oscura y maloliente, salpicó el suelo del pasillo desde el techo. En minutos, la lluvia estuvo en todas partes. Cayó a través de los techos, brotó de las lámparas, manó de las paredes. Pero no era agua. Era espesa, viscosa, del color del óxido, y olía a sangre y podredumbre. Retrocedí de puntillas, con arcadas, mientras la casa entera parecía sangrar. Los susurros se elevaron hasta convertirse en un canto. Docenas, cientos de voces al unísono, su ritmo ajustado al latido de mi corazón. Abajo, abajo, abajo. La puerta del sótano se abrió por sí sola. La había atrincherado una docena de veces, clavado clavos, incluso esparcido sal en el umbral. Pero nada de ello importaba ya. La puerta se abrió de par en par como la boca de alguna bestia ancestral, y desde la negrura de abajo vino una corriente de aire que olía a tumbas. Durante horas, creo que horas, aunque el tiempo ya no tenía sentido, resistí. Me aferré a muebles, a las paredes, a cualquier cosa que me impidiera avanzar hacia esa puerta. Pero con cada momento que pasaba, mi fuerza se fue drenando, sustituida por un hambre que no era mía. Las voces prometían el fin del miedo, el fin de la soledad, el fin de la elección. Empecé a arrastrarme. Mi cuerpo me traicionó. Mis uñas se desgarraron contra las tablas del suelo mientras me arrastraba más cerca. Las lágrimas se mezclaban con la lluvia de sangre que goteaba del techo. Rogué en voz alta a Dios, a cualquiera, que me detuviera. Y entonces llegué a las escaleras. La oscuridad de abajo estaba viva. Formas se movían en su interior, figuras esperando justo fuera de la vista. Al apoyar el pie en el primer peldaño, el canto se detuvo. El silencio fue peor. Era expectante. Observaba. Una voz sola habló, más clara que nunca, fría y serena. Ahora eres nuestro. El primer peldaño gimió bajo mi peso, pero no era el sonido de la madera. Era el gemido de algo que respiraba a través de la misma casa. El aire se espesó, presionando mi pecho hasta que cada inhalación me desgarraba la garganta. Mi piel se erizó como si manos invisibles rozaran mis brazos, guiándome hacia abajo. Me obligué a mirar adelante. Al principio, el sótano era solo un pozo de oscuridad. Luego, a medida que mis ojos se acostumbraron, los vi, rostros, docenas de ellos, flotando en lo negro. Parpadeaban y desaparecían como faroles bajo el agua. Bocas abriéndose y cerrándose en gritos silenciosos, ojos en blanco que rodaban. Algunos los reconocí, la mujer de ojos negros que se había sentado sobre mi pecho, la sombra que Arturo y yo habíamos visto aquella noche, incluso vislumbres de gente que había conocido en vida, mi madre, mi hermana Arturo, todos deformados, todos equivocados. Cuanto más avanzaba, menos sentía mi cuerpo como propio. Mis piernas se doblaban y se estiraban en ritmos que no controlaba. Mis brazos temblaban como si algo tirara de hilos invisibles. Cuando llegué al último escalón, el suelo ya no era concreto. Era blando, húmedo, como caminar sobre tierra recién removida. Regresó el canto, pero ahora provenía de los mismos rostros. Las bocas se movían al unísono, un himno gutural que hacía vibrar mis huesos. Me cubrí las orejas con las manos, pero el sonido estaba dentro de mí. Mi propio pecho vibraba con sus palabras. Entonces, en el centro del sótano, la tierra se abrió. No fue una grieta, fue una herida. De ella se alzó una columna de niebla negra que se torcía y retorcía como un ser viviente. Dentro de la niebla vi formas, miembros, garras, alas, ojos.
todo cambiando demasiado rápido para reconocer todo mal. El hedor era insoportable, cabello chamuscado, carne podrida, azufre. Y entonces habló. No fue un coro esta vez, ni susurros. Una sola voz inmensa que sacudió la casa hasta sus cimientos. Eres la ofrenda final. La voz reverberó por todos los huesos de mi cuerpo. Me dolían los dientes como si pudieran astillarse bajo la presión. La columna de niebla negra se hinchó, alcanzando el techo, goteando sombras que se pegaban a las paredes como alquitrán. Los rostros gritaron más fuerte, pero ya no eran gritos de terror, eran celebración. Caí de rodillas. Todo instinto me decía que me rindiera, que dejara que esa oscuridad me consumiera, que permitiera que el peso interminable por fin me aplastara para no volver a sentir miedo ni soledad. Mi cuerpo temblaba mientras la niebla se inclinaba hacia mí, tentáculos que se estiraban como dedos esqueléticos. Pero algo dentro de mí resistió. Una chispa, pequeña, terca, frágil, se encendió en mi pecho. Pensé en la voz real de mi madre, no en la burla retorcida que usaba la casa. Pensé en los ojos aterrados de Arturo, su advertencia. Si te quedas, te matará. Pensé en el niño que una vez fui, corriendo por campos bañados de sol, antes de que las pesadillas tuvieran mi nombre. Con ese recuerdo ardiendo grité. No palabras, no oraciones, solo desafío crudo. Agarré el cuchillo que había llevado durante noches y lo clavé en la niebla. Por un instante, el sótano estalló en caos. Los rostros gemían, las paredes temblaban, la columna negra retrocedió como herida. Pero luego vino la risa, profunda, gutural, interminable. La niebla avanzó envolviéndome, levantándome del suelo. Mis pulmones colapsaron bajo la presión. Mi visión se nubló. En ese momento comprendí, no podía matarla. Esa cosa no era carne y sangre. Era hambre. Era desesperación. Era cada alma que había consumido, fundida en una herida eterna. Pero podía negarle mi ser. Con el último aliento en el pecho, hundí el cuchillo, no en la niebla, sino en mí mismo. Justo debajo de las costillas, profundo y firme, un dolor como fuego estalló en mí. Pero también lo hizo la liberación. La oscuridad chilló, un sonido que rasgó el mundo en dos. Su agarre aflojó. Los rostros gritaron, esta vez no de celebración sino de agonía. La niebla se retorció, plegándose hacia adentro, encogiéndose de nuevo dentro de la herida en la tierra. El sótano se derrumbó. Vigas se partieron, las paredes se desmoronaron, el suelo se deformó bajo mí. Sentí que caía, tragado por polvo, piedra y sombra. Y entonces, silencio.